No poner todos los huevos en la misma cesta. Muy buenas a todos, gente, feliz año una vez más, y en este vídeo lo que voy a estar tratando un poco es el tema de la diversificación. El otro día surgió este debate en un grupo de Telegram y me parecía bastante interesante traer un poco todo lo que podría llegar a englobarse como concepto de diversificación. En este caso hay que entender que la diversificación es eso, es no poner todos los huevos en la misma cesta. Pero algo que va muy ligado a la diversificación es la correlación que tienen los diferentes tipos de activos. Al final, la diversificación solo es una estrategia más que implementamos para minimizar el riesgo que corremos a la hora de invertir. Y lo que buscamos es esencialmente activos que o no están correlacionados o que están correlacionados negativamente. A la hora de diversificarnos, podemos optar por un montón de estrategias diferentes. La más típica y la más conocida es por diferentes tipos de activos, es decir, por inversión en acciones, en bienes inmuebles, en activos reales, inversión en private equity. Pero aparte de esto, hay muchos otros tipos de diversificación, como es el caso de la diversificación geográfica. Es decir, si yo invierto en una empresa que vamos a decir no está ni en Europa ni en Estados Unidos, sino que está en Australia, pues la diversificación también es geográfica. Y a esto va ligado otro tipo de diversificación, que es la diversificación en moneda. Si por lo que sea nosotros invertimos de alguna u otra forma en monedas como el franco suizo, el yen japonés, el dólar australiano o etcétera, pues estamos nos exponiendo a una diversidad de monedas diferentes. Otra metodología para diversificarnos es algo que todos conocemos y que probablemente todos hagamos, y es las aportaciones mensuales, es decir, el DCA, el Dollar Cost Averaging. ¿Por qué? Porque tú te estás diversificando temporalmente a la hora de tomar posición en un activo en específico. Imagino que ahora que estáis invirtiendo empezaréis a escuchar cosas como inversión en value, inversión en dividendos, inversión en etcétera. Todos esos son estilos de estrategia que se pueden considerar y que en este caso también servirían como ejemplo para darnos a entender que hay más tipos de diversificación, como es la diversificación estratégica. Y bueno, dicho esto, como concepto clave de lo que es la diversificación, vamos a intentar entender por qué puede llegar a ser positivo. Y el principal beneficio que sacamos de la diversificación es la mitigación del riesgo. ¿Por qué? Porque no nos exponemos en absolutamente al 100% en algo en concreto. Por lo tanto, si por lo que sea esa decisión que hemos tomado a la hora de invertir en un producto nos sale mal, no nos afectará en gran medida a lo que podría llegar a ser nuestro valor total de cartera. Al igual que tiene cosas buenas, también podemos sacarle desventajas, como el caso de suavizar los retornos. En este caso, vamos a entender que cuando estás diversificado en varios activos o etcétera, no vas a conseguir el mismo rendimiento en absolutamente todos ellos. Por eso puede ser que una inversión que te ha salido muy bien no te puedas llegar a beneficiar tantísimo porque básicamente no metiste todo tu dinero. Del mismo modo, si intentas diversificar en absolutamente todo, intentas abarcar todas las cosas que pueden haber, pues ese tipo de estrategia también puede llegar a ser negativo porque básicamente vas a entrar en sobrecostes, porque cada vez que tengas que abrir una posición nueva y diferente, te llevará unos gastos asociados a la misma. Y con todo esto en la mesa, si por lo que sea pasa un evento muy grande como pudo llegar a ser la crisis del 2008 o la crisis COVID, va a caer todo. O sea, todo. Aunque no estén correlacionados, caerá todo. Y yo he hecho este vídeo honestamente simple y llanamente para poder enseñaros lo que es una matriz de correlación, porque me parece que es muy interesante, que puede estar muy bien y que me gustaría enseñaros para que vosotros mismos podáis aplicarla en vuestras carteras personales y saber qué activos están más correlacionados con otros. Así que dicho esto, vámonos al ordenador. Bueno, lo que tenemos aquí es esencialmente los retornos que han tenido este último mes empresas que tengo yo en mi cartera, como son Xiaomi, Rice Growers, Google, Tencent y el fondo monetario que tengo, un Ultra Short Bond, y que he utilizado para hacer esta comparativa. Si os preguntáis de dónde he sacado los datos, pues básicamente me he metido en la página de Investing y me he traído la ficha del histórico de todo este último mes de los movimientos que han tenido en bolsa, y como esto no me lo daba en el formato correcto, pues lo he tenido que volver a calcular y es básicamente pues el final menos el inicial partido del inicial, y ahí tenemos la variación. Pues esto lo he hecho con absolutamente todas las empresas que tengo, o al menos con las empresas que tengo para este ejemplo. Y con esos datos, pues lo que he hecho ha sido crear una matriz de correlación. Y antes de nada aclarar que si por lo que sea vosotros tenéis Excel y no Google Sheets,
Todo esto lo podréis hacer de una manera mucho más sencilla porque esencialmente vosotros, una vez tenéis esta tabla de aquí, la seleccionáis entera y le dais a crear tabla de correlación y se os crea automáticamente. En mi caso, yo lo que he tenido que hacer es crear la correlación que existe entre los diferentes activos de manera que voy a pares. Y como veis, simplemente hay que poner la fórmula y si nos vamos aquí, vemos cómo coge los datos de Rice Growers y los de Xiaomi, porque somos Xiaomi y Rice Growers en esta columna. Y una vez tienes hecho eso con absolutamente todos, que sepáis que lo que yo he hecho aquí al estilo cutre es reflejar esta celda, esta columna, porque da igual que compare Xiaomi con Rice Growers que Rice Growers con Xiaomi. Y para finalizar, lo que he hecho además ha sido añadir un formato condicional en la que a través de una escala de colores podemos ver cómo de correlacionados o no correlacionados están los activos. Obviamente el 1 es que hay una correlación máxima, que se mueven exactamente igual. Entonces si comparamos Xiaomi con Xiaomi, pues obviamente va a ser de 1. Y en principio lo más óptimo ya no es que no estén correlacionados, sino que la correlación sea lo mínimo posible o incluso negativa. Pero en mi opinión, lo mejor, dependiendo de la estrategia y de cómo bien planteada esté, es que esté en torno a cero o lo más cercano a cero posible. Esencialmente eso era lo que quería enseñaros hoy y espero que os haya servido, que os haya ayudado y que os haya dado alguna idea de cómo poder hacerlo vosotros, porque en principio me parece que es algo muy sencillo y la verdad es que es muy útil para saber cómo de correlacionados están todos tus activos y en el caso de que hubiera una corrección de mercado, saber qué activos caerían todos a la misma vez y cuánto te podría llegar a afectar. Obviamente a todo este discurso podríamos añadirle muchísimos matices, podríamos entrar en más detalle en cómo diversificar, etcétera, pero creo que para entender el concepto esencial y básico es muy útil y honestamente espero que os ayude muchísimo. Dicho esto, me despido una vez más y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente.